Sejam todos muito bem-vindos Sean a mais todos uma muy transmissão do bienvenidos Instituto Vida a para una Todos. transmisión más del Instituto Vida para Todos. Reino de Tema general: Éxodo, e nação reino de sacerdotes y nación santa. Mensaje número 9. as sétima pragas. La quinta, la sexta y las séptimas plagas. Lectura bíblica: Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 35. E eu ainda gostaria de comentar alguma coisa sobre A mí me gustaría comentar aún algunas cosas sobre la vara, el cayado. nós entendermos como funciona Es muy importante que nosotros podamos entender cómo funciona essa história. la cuestión de la vara, porque en esta historia Êxodo tem tudo a ver registrada en el libro del Éxodo tiene todo que ver con la vara que opera las señales o povo de Israel para que seja el pueblo de Israel sea e também liberto de Egipto, y también serem durante todos los milagros que sucedieron durante toda la jornada en el camino en el desierto. ¿De dónde surgió esta cuestión de vara? Êxodo. En el capítulo 4 de Éxodo, cuando Moisés Em dizer que ele insistía en decir que él no era capaz de asumir esta responsabilidad y ser guiado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en el capítulo 4, versículo 1, una vez más, él dice así: entonces Moisés respondió, diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Quiere decir, el pueblo va a decir que yo no fui autorizado por Dios para esta tarea tan importante. Ahí el Señor entonces proveyó algo. Versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Era una vara que Moisés usaba para apoyarse. Moisés no tenía la convicción de que lo que fue encomendado, dado por Dios para asumir una tarea tan importante, él no entendió, él no confió en Dios en esta misión. Y Dios quiso mostrarle a él que aquello en que él se apoyaba, confiaba como un apoyo, un sustento, su vara, era una serpiente. Entonces le dijo: échalo en la tierra, y él lo echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Antes Moisés se apoyaba en ella, y ahora él huía. Él se apoyaba en la vara, y ahora que se tornó una culebra, él huía de él. Y le dijo el Señor a Moisés: es importante el Señor hablar. La palabra del Señor es muy importante. Extiende tu mano y tómalo por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Pero en esta oportunidad, la vara ahora era la autoridad que Dios le confirió a Moisés para esta gran misión. Y esta vara, Moisés continúa diciendo en el versículo 10: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí el Señor dijo: y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo:
¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios le había dicho que él pondría las palabras en las bocas de Moisés, pondría la palabra en la boca de que él enviare. Aún así, Moisés no tenía confianza. El Señor entonces hizo con que la vara que estaba en su mano, en que él se apoyaba, se transformó ahora en una vara de autoridad que realiza milagros. Y Aarón, a su vez, él y Dios será también con la boca de Aarón, con la boca de Moisés y con la boca de Aarón, y él va a enseñar los dos deberían de hacer. Hermanos, esto es muy importante. Dios no habló con Aarón directamente, siempre Dios habla con Moisés. Y cuando Moisés da alguna acción que Aarón ejecute, Dios comienza también a usar la boca de Aarón. Ahí después de todo esto, versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Ahora esta vara no es la vara en que él se apoyaba. Ahora esta vara es la vara de Dios, con la cual usted hará señales, porque esta vara significa la autoridad que Dios te confirió, te dio. Ahí usted, yendo al versículo 20, al final del versículo 20, Moisés entonces volvió a la tierra de Egipto, estaba en el desierto de Madián, volvió a la tierra de Egipto, y Moisés, aparte de llevar a su mujer y a sus hijos, Moisés en un asno, él llevaba en su mano, ¿qué cosa? La vara de Dios. Vamos a ver aquí. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Por tanto, esta vara que era de Moisés, que se transformó en una culebra, una serpiente, y él tomó por la cola según la palabra de Dios, esta vara se transformó en la vara de Dios, que por medio de ella Moisés hacía las señales para que todo sucediese. Y es mucho más importante aquí, ahí en el capítulo 7 de Éxodo, capítulo 7, versículo 9. Vamos, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Quiere decir, usted es mi profeta y Aarón será tu profeta. ¿Está? Y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Quiere decir, Moisés, usted no tiene la libertad de hablar lo que usted quiera. Usted va a hablar todo lo que yo te ordeno. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Todo lo que yo te ordeno, usted va a hablar con tu hermano Aarón, y tu hermano va a hablar exactamente lo que yo te hablo a usted. Hermanos, esto es muy importante que nosotros entendamos, que nosotros tenemos una línea de comando en la obra del Señor. Si usted sigue esta línea de comando, de mando, usted tiene la línea de autoridad. Usted siguiendo esta línea de autoridad, hermanos, la palabra de Dios es ejecutada. ¿Está bien? Entonces vamos al capítulo 7, versículo 15, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés,
Ve por la mañana, versículo 15, a Faraón, y he aquí, él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. No es cualquier vara, es aquella vara que Moisés tenía en su mano, que Dios mandó que echase en la tierra, y él echó y se tornó una culebra, y Dios le mandó que lo tomase por la cola, y él lo hizo, y ahora se tornó una vara especial. Es una vara que se tornó en culebra. Y le dirás, Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Presten atención en el versículo 17. Creo que ustedes dejaron pasar este versículo sin percibirlo. Así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Es el Señor, es Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano. ¿Quién tiene la mano? Dios. Pero Dios apareció como un hombre y con la vara en la mano. ¿Quién tenía la vara en la mano? Era Moisés. Pero Moisés era solamente un canal de Dios. Él representaba a Dios. Cuando Moisés tenía la vara en la mano, era Dios que tenía la vara en la mano. ¿Ustedes entienden? Entonces, aquí hay una identidad muy grande. La vara de Moisés era la vara de Dios, y la vara de Moisés que entregó a Aarón a hacer milagros se torna la vara de Aarón. Él usa la vara de Moisés, y la vara de Moisés era la vara de Dios. ¿Ustedes entendieron? Entonces, queridos hermanos, esto nos da una lección muy importante. Sin la autoridad de Dios, sin la vara de Dios, nosotros no conseguimos hacer la obra de Dios. Moisés, a los 40 años de edad, muy capaz, poderoso en las palabras, poderoso en obras, él salió pensando que el pueblo iba a entender que él fue preparado por Dios en Egipto, en la mejor educación de Egipto, para sacar al pueblo de Israel a los 40 años de edad, cuando él tenía esa edad, y el pueblo no entendió esto, porque él no tenía la autoridad y la autorización de Dios. Dios no le había dado la vara, no le había dado la autoridad. Por esto, vean cómo es importante. Nosotros ejecutamos la obra del Señor, teniendo en nuestra mano la vara de Dios. Esta vara de Dios, hermanos, esta vara de Dios está en la vara de Moisés. Pero Moisés, él transmite la palabra y transmite la vara para aquellos que van a ejecutar la obra del Señor. En otras palabras, todos ustedes que recibieron alguna incumbencia para ejecutarla, ustedes estarán con la vara en la mano. Sin la vara en la mano, nada sucede. Con la vara en la mano, ustedes van a ver milagros, señales sucediendo, y la obra de Dios es ejecutada. Yo ya dije en la semana pasada, uno de los valientes de David aquí de San Pablo fue incumbido junto con otros valientes de David de Brasil. Fueron para el entremezclarse entre los valientes de David en los Estados Unidos, para ellos aprender también cómo nosotros hacemos hoy, siguiendo el modelo que el Señor nos dio por el Congreso de las Mujeres. ¿Y quién se torna nuestro protagonismo ahora, hermanos? No son hermanos elocuentes, buenos oradores, hablando lindos mensajes. No, quien es protagonista hoy entre nosotros es la palabra del Señor. Pero esta palabra no está presentada de una manera muerta, de una manera repetida de memoria, sino que esta palabra es una palabra viva. Y ellos fueron allí, y estos valientes de David me dijo en un almuerzo la semana pasada diciendo, cuando estaba allá, él tenía la
plena conciencia de que Él me representaba cuando yo lo envié a los valientes de David, según conforme la orden del Espíritu. Ellos fueron allí, hermanos, ellos fueron allí en mi nombre. ¿Por qué? Porque todo lo que se hiciese algo equivocado o fuera de aquello que el Señor le había enviado o mandado a hacer, después la responsabilidad caería sobre mí. Entonces ellos tuvieron mucho cuidado, mucha prudencia en hacer las cosas que fuesen posibles hacer en nombre de quien los envió. Hermanos, esto es muy importante porque al mismo tiempo yo les dije a los hermanos, por causa de esta línea de autoridad, esta línea de ejecución que el Señor nos mostró a través solo en la revelación de la palabra vara, nosotros entendemos que de esta manera Dios opera por medio de muchos. Nosotros estamos en una sola dirección, un solo comando, y muchos harán la misma obra al mismo tiempo en muchos lugares. No sé si ustedes entendieron. Es como si yo, en estas últimas semanas, como si yo estuviese en Filipinas, abriendo puertas en el Evangelio del Reino en las Filipinas. Estando yo aquí, pero como yo si estuviese ido hasta allí, porque los que fueron allá fueron con la vara de Dios. Y como si yo estuviese en los Estados Unidos en el entremezclar en una conferencia, tropas y capitanes, y como si yo estuviese en Ecuador, cuando también nuestros valientes estuvieron allí con ellos, y como si yo estuviese hoy. Ustedes saben que está teniendo conferencias de tropas y capitanes en Europa. Comenzó ayer, anteayer, ayer y hoy, como si yo estuviese en todos estos lugares. Y la obra del Señor comienza a prosperar por medio de muchos. Ahora no depende de solo uno, ahora depende de muchos que ejecuten esta obra, porque todos tienen la vara de Dios en la mano. Entonces, ahora quiero decir que usted también puede. ¿Por qué estoy diciendo esto? En el versículo... Oh, Señor Jesús. Aquí. Cuando Dios, capítulo 7, versículo 4. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. Él mencionó qué cosa primero. Yo sacaré a mis ejércitos. Estos son ejércitos. Yo sacaré a mis ejércitos. Mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Hermanos, por un lado, Dios estaba sacando al pueblo de Egipto, pero de este pueblo, Él estaba dando especial atención a los ejércitos que había en este pueblo. No sé si ustedes entendieron. Por un lado, Dios quiere sacar al pueblo. Él va a sacar al pueblo y llevarlo ¿a dónde? Díganme ustedes. Él va a sacar al pueblo y lo va a llevar ¿a dónde? ¿Va al desierto? ¿Van a deambular en el desierto? No. Ellos tienen que ir a la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, pero la tierra ya tiene dueño, la tierra de los cananeos. ¿Ustedes entienden o no? Entonces no es tan fácil. Dios entonces, del pueblo, Él necesita extraer primeramente un ejército. Gracias a Dios, hermanos. En las iglesias aquí están entendiendo esto. Nosotros no estamos aquí, cada iglesia, solo disfrutando la buena vida de la iglesia. Aquí hay un pueblo de Dios. Lo van alabando a Dios, disfrutando su palabra, disfrutando una buena vida de la iglesia. Dios está mirando y diciendo, ¿dónde está mi ejército? ¿Dónde está mi ejército en la iglesia A, en la iglesia B? ¿Dónde está mi ejército en la iglesia C? ¿Dónde está mi ejército en la iglesia D? ¿O ya conquistamos toda la tierra para el Señor? No, el Señor necesita de usted
Usted necesita ser parte del ejército. Usted hace parte ya del pueblo de Dios, gracias a Dios. Pero de este pueblo Dios necesita extraer ejército, porque sin ejércitos Él no conquista tierra. Sin tierra, el pueblo no tiene dónde habitar. ¿Está? Entonces, primeramente yo quiero decirles a ustedes, esto que dije hoy abajo, usted hace parte. Usted puede hacer parte de este ejército. ¿Cómo? ¿Yendo a Filipinas? No. Usted puede hacer parte de este ejército participando del TCI. Es un ejército en miniatura. Son los pequeños comandos que nosotros vamos invadiendo en el terreno del enemigo de Dios. Por ejemplo, en la misma ciudad de San Pablo. En la ciudad de San Pablo, hermanos, nosotros tenemos muchos barrios y muchos habitantes aquí en esta ciudad. En una zona sur o zona este, hermanos, nosotros tenemos entre 4 y 5 millones de personas en una zona de estas. Hay muchas cosas para conquistar, y sin hablar en las ciudades alrededor nuestro. Gracias al Señor, el Señor ya emancipó varias ciudades. Emancipó el ABC, está emancipando el ABC Paulista, Guarulhos. Tenemos que avanzar aquella línea de Susano, Mogi das Cruzes. Nosotros tenemos que avanzar en el Valle de la Ribera. Ayer tuvimos una conferencia maravillosa en el Valle de Paraíba, Valle de Paraíba. Los hermanos están aquí animados. Hermanos, gracias a Dios, con estos pequeños TCI. Por eso fue muy importante lo que Vilmar presentó aquí. Todos los días martes hay una reunión del TCI. Él aún dijo, hay un número pequeño de personas que participan. Necesita más personas en participar y más lugares donde hacerlo. Cada iglesia necesita tener estas reuniones de TCI. En verdad, ¿qué son las reuniones de TCI? Son reuniones de trazar las estrategias. Por un lado, nosotros nos equipamos con la palabra, nos animamos con la palabra, pero nosotros tenemos que trazar las estrategias. Esta semana, consultar al Señor. ¿Cuáles son las ciudades que vamos a emancipar? ¿Cuáles son las ciudades que tenemos que ir con nuestro ejército? A veces yo reclamo un poco. Yo estaba hablando con César. Usted es extremadamente profesional en su fábrica. Tengo seguridad que usted no deja a nadie ocioso en su fábrica. Todos hacen algo. Nosotros también tenemos que hacer esto, profesionalizar los servicios de la iglesia. Pero en la iglesia va todo por el espíritu. No, nosotros necesitamos tomar en serio. Si usted realmente quiere traer al Señor de regreso, nosotros tenemos que tomar en serio. La vida de la iglesia no es solo para que el espíritu nos lleve. Cuando Él nos toca, nosotros hacemos algo. No, nosotros tenemos que hacer las cosas serias, que las cosas sucedan. Tenemos que reunirnos, preguntar al Espíritu dónde vamos a avanzar. Nosotros somos un ejército que tenemos que conquistar las ciudades, conquistar la tierra para el Señor. San José del Campo también tiene esta reunión los martes, ¿no es así? Todos los martes, ¿es así? Entonces, en el final de semana, con la estrategia levantada en el martes, ustedes tienen la acción para ganar las ciudades, hermanos. Todas las iglesias necesitan hacer esto. Pregunté a César. ¿Y San Carlos? No voy a hablar su respuesta, pero él dijo, hay muchos adolescentes, gracias al Señor, todo está bien, pero podemos aprender, pero no podemos aprender. Yo quiero que usted diga, yo puedo participar de este ejército, yo puedo hacer parte. Yo no puedo estar fuera de esto, no puedo quedar lejos. Aunque usted no consiga
hacer muchas cosas, pero puede ir a la reunión de TCI, por lo menos participa. Yo no puedo ir hoy, pero yo quiero de alguna manera ser útil. Y por otro lado, este ejército necesita alcanzar nuevas fronteras. Nosotros necesitamos ir en otros continentes. Gracias a Dios, Asia, conseguimos trabajar arduamente para conquistar poco a poco 2 países, Corea del Sur y Japón. El trabajo es duro allí. Otra cultura. Y ahora recientemente el Señor nos abrió una puerta en las Filipinas. En las Filipinas, hermanos, más del 90% son cristianos. No importa si evangélicos, católicos, no importa. ¿Importa qué cosa? Importa que ellos tienen el concepto cristiano. Ellos están abiertos para recibir el evangelio del reino. Están preocupados, hermanos, en llevar el evangelio del reino a través del colportaje. Entre 10 personas que usted le pregunta, ¿puedo orar por usted? 8 aceptan. No es ni así aquí en el Brasil. Y hermanos, el lugar muy abierto, muy receptivo, y nosotros necesitamos personas allí. Nosotros necesitamos tener un cuartel general allí para trabajar toda la región de Asia. ¿Y dónde está la mano de obra? Entonces necesitamos más seapistas, preparar más colportores, preparar más jóvenes para participar del programa del SIM. Misiones internacionales. Todo esto, hermanos, no podemos hacerlo de una manera, discúlpeme usar esta palabra, de una manera amateur. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera seria, al ser algo serio, realmente trabajar con un objetivo y, claro, siguiendo siempre el comando, la dirección de la palabra. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes, por eso, hermanos, vamos a ayudar a levantar más adolescentes. Cada iglesia, gracias a Dios, ustedes, había iglesia que no había ningún adolescente, ¿verdad? Muchos dan este testimonio. Alexandre, eran Nuevo Iguazú que no tenía ninguno. Era así, ¿no? ¿Y hoy tienen cuánto? 20. 20. Pero se detuvo los 20. Hace tiempo que tienen 20. Tienen que trabajar más. De 0 a 20 es casi un crecimiento infinito. Entonces, hermano, nosotros tenemos que trabajar más. Entonces usted ahora que no tenía nada y ahora tiene 30. No podemos parar en los 30. Vamos a continuar. ¿Por qué, hermanos? Esta es la captación de recursos humanos, nuestros soldados. Reclutamiento de nuestros soldados. No paren de trabajar con los adolescentes. Aparte de ayudarte en tu iglesia, en tu TCI, hermanos, nosotros podemos ayudar para esta expansión en otros frentes internacionales. ¿Está bien? Entonces yo voy a parar aquí y también, queridos hermanos, vamos a trabajar en serio en los inversores del reino. Es con estos recursos que nosotros hacemos la obra del Señor. ¿Vale? ¿Del Paraíba va a duplicar o no? Ahora, ellos tienen un ejército vigoroso. Entonces vamos a convocar a todos los valientes de David. No solo aquellos que son matrimonios. Queremos ver por lo menos 60. Envolver a los 60. Involucrar a los 60. Vamos a incumbir a cada uno de la responsabilidad. Más cuotas para los inversores del reino. Muy bien. Tengo que entrar en el mensaje. Entonces vamos allí. Capítulo 9 de Éxodo. Capítulo 9 de Éxodo. Llegamos a la quinta plaga. ¿Cuál es la quinta plaga? La peste en los animales. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y diles, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir, lo detienes aún. He aquí la mano de Jehová estará sobre tu ganado
que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Ustedes percibieron que todos los animales mencionados eran usados. ¿Para qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Estos animales mencionados eran para qué? Alimento y transporte. ¿Estoy en lo correcto o no? El rebaño sirve para el alimento, pero de vez en cuando alguno mata un asno también. Aquí en Brasil no se come asno, pero en unos lugares comen asno. Pero caballos. También algunas regiones comen carne de caballo, pero caballo, asno, camello son principalmente para transporte. Entonces, estos animales es como hoy los automóviles que usted tiene en su garage. ¿Ya pensó esto? Y también el medio de transporte público. Los subtes, metros, ómnibus, avión equivalen a esto. Y de repente, con esta plaga, Dios paró todo el transporte en Egipto. Y Dios también damnificó el alimento. Todo quedó parado. Ustedes imagínense, si hay un paro de transporte aquí en San Pablo, ya genera un caos aquí. Imagínense parar todo el transporte. Entonces, estos ítems pueden ser incluidos en la categoría de también de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida. Esto está en Primera de Juan 2. ¿Ustedes recuerdan esto? Primera de Juan capítulo 2. ¿Qué dijo Dios? Como el apóstol dice, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces Dios con esta plaga está queriendo mostrar al pueblo de Dios que el mundo, saben, todas estas cosas proceden del mundo. Entonces no ame al mundo. ¿Qué significa no amar estas cosas? Todas estas cosas significan, todas las cosas que están en el mundo, la concupiscencia los deseos de la carne, yo ya dije una vez, son las pasiones carnales, son aquel lado carnal que va desenfrenadamente, y los deseos de los ojos son los que nos atraen, las cosas que nos atraen, y principalmente los hombres, por lo menos en mi generación. Antiguamente era así, no sé si la generación nueva es así. Antiguamente nos gustaban mucho los automóviles. Para nosotros todos mirábamos a los automóviles lindos. Miren la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos de las mujeres, ¿qué son? ¿Qué es? Estética, cosméticos, ropa, carteras. Se puede ver que usted gastó dinero con bolsa, ¿no? Hombres, reloj. No sé cómo un reloj puede costar tanto, ¿no es así? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta esos relojes más caros? ¿Eh? 10.000. Coloca más cero ahí. Coloca más cero. Es muy caro. Todo se tira afuera. Entonces, hermanos,
los deseos de los ojos. Por ejemplo, cuando usted tiene poco, usted consigue luchar hasta comprar el carro de sus sueños. Ya es el cielo esto, el automóvil de su sueño. Ay, conseguí comprar el automóvil. Y cuando usted tiene mucho y mucho, como como aquellos que tienen mucho, aquellos jugadores de fútbol famosos, para ellos que tienen decenas, centenas y millones, algunos tienen hasta billones de dólares. Aquello tiene los automóviles más caros. Aquel, comienzan a perder fuerza. No tienen sentido para ellos. Miren la preocupación de ellos. Es cada uno poder mostrar el estatus de que yo tengo algo que usted no tiene. Esta es la vanidad de las vanidades. Ustedes saben que cuando personas llegan a este nivel, hasta cuando es invitado a ir a una fiesta, preocupado en qué es lo que tiene para mostrar lo que usted tiene y los otros no tienen. Usted usan los relojes, los automóviles forrados en oro, todo lo que los otros no tienen. No tiene más sentido esto. Y en ese momento el Señor quiere mostrarnos que todo lo que está en el mundo no procede del Padre, procede del mundo para esclavizarlo a usted, esclavizar al hombre, sea glotonería. El brasileño le gusta mucho la carne. Y los árabes le gusta mucho la oveja, carnero, la pierna del carnero, el carré. Ahí viene la glotonería. Come, engorda. A mí, gracias al Señor, usted ya no está más gordo. Y todo lo que es en el mundo, está en el mundo no viene del Padre, no procede del Padre. No es que usted no necesita esto, usted necesita medio de transporte, usted necesita del alimento, pero no haga de esto su sueño. La meta de su vida, la meta de mi vida, hermanos, es hacer la voluntad del Señor. Entonces el Señor quiere mostrarnos por esto, hasta los excesos en la alimentación, tales como bebederas y glotonerías. Esto está en Gálatas 5:20, que entorpecen el hombre perdiendo la percepción del juicio que vendrá con la venida del Señor. Mateos 24, vamos a ver un poco. Oh Señor Jesús. Mateos 24. Parece que ayer hay más terremotos en el mundo, ¿no es así? Parece que hubo terremoto en Indonesia y terremoto en Colombia. Recién hubo en Venezuela. Entonces, hermanos, ¿qué es esto? Ayer yo hablé a los hermanos. Mateos 24 está en pleno vigor. Versículo 6 dice así. Y oiréis guerra de Ucrania, guerra en el Medio Oriente. Se cierra el estrecho de Hormuz. Guerras y más guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, esto se está cumpliendo ahora en nuestros días. Y todo esto es principio de dolores. Pero lo que va a cerrar esta era, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con nuestras tropas y ejército, que son nuestros adolescentes, que están emancipándose y tornándose jóvenes, ya están siendo alistados en el ejército de Dios, haciendo parte de aquellos 600,000 en el censo que mandaron a hacer, que Dios mandó a hacer por Moisés, y están listos para luchar para la conquista de la buena tierra de Canaán. Por eso, hermanos,
Nosotros no vivimos para otra cosa. Mi vida no tiene sentido para otra cosa. No es que no necesito de trabajar, no es que no tengo que asumir mi responsabilidad de hombre, necesito aún transporte, comida, pero yo no vivo para esto. Esto el Señor me suple, pero yo vivo para servir al Señor, para predicar el Evangelio del Reino. Entonces ahí, en verdad, salí un poco del mensaje, pero a partir del versículo 37, Mateos 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Por como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, sabe, todo tranquilo, pensando en las cosas del mundo, en tener automóvil, reloj, carteras. Vamos a alegrarnos, vamos a comer, vamos a beber. Hermanos, ¿qué sucedió? Hasta el día en que Noé entró en el arca, ahí todos murieron, todos perecieron, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, hermanos, no ame estas cosas del mundo. Si el Señor te da un buen carro, un buen automóvil, gracias al Señor, no lo idolatre. A mí me gustaba tanto el automóvil cuando conseguí comprar. Ustedes recuerdan el lanzamiento del Chevette. Los más viejos ya saben. Cuando salió el Chevette, yo conseguí comprar un Chevette. Y aquel Chevette era mi ídolo. Le coloqué ruedas de magnesio, vidrios polarizados, fumé. Todos los fines de semana estaba limpiando, lavando, ilustrándolo. Yo pensé que era el nido de oro. ¿Qué hizo el Señor entonces? Mi padre tuvo un problema en su negocio y necesitó de mi ayuda vendiendo el auto para pagar las deudas de él. El Señor me sacó este becerro de oro de mí. Por esto, hermanos, no coloque su corazón en estas cosas. Si el Señor te da un buen automóvil, agradezca al Señor. Si el Señor te da un automóvil que usted puede andar, agradezca al Señor. Si el Señor te da un transporte público, agradezca al Señor. Usted tiene piernas para andar por lo menos. Por eso, hermanos, nosotros no somos para estas cosas. Si el Señor me da una buena casa para vivir, una cartera buena para usar, mochila para usar, para trabajar para el Señor, es óptimo. No coloque su corazón en estas cosas. Versículo 4. Y el Señor hará... Vamos a ver. Yo necesito avanzar, si no, no termino. Éxodo. Espero. Estoy leyendo Génesis. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los egipcios, de modo que nada muera. Es así, ¿no? Nada muera de todo lo que de los hijos de Israel. Hermanos, en la gran tribulación, a pesar de la nación de Israel no hacer lo que agrada al Señor en estos últimos tiempos. Ustedes recuerdan cuando Jesús apareció. ¿Quién persiguió al Señor Jesús? ¿Y quién lo mató? Fueron los líderes judíos. Aún así, ellos son el pueblo escogido de Dios. Dios ama a este pueblo. Por eso, en Apocalipsis 7:4, Dios aún preservará al remanente. Apocalipsis 7:4. Y oí, así como el Señor va a levantar 144,000 vencedores entre nosotros, los vencedores en la iglesia, también el Señor va a guardar 144,000 del pueblo de Israel. Versículo 3.
y diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. No voy a leer más que esto. El Señor va a sellar los 144.000 al fin de esta era, porque es pueblo de Dios aquí en la tierra. Y para nosotros, hermanos, vamos a ver el capítulo 14 de Apocalipsis. Ya leí ayer, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Quién está en el monte Sión? Y este monte Sión es en el cielo. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ellos son los seguidores del Cordero. Hoy, hermanos, nosotros seguimos al Cordero por donde quiera que él va. No corremos detrás de estos automóviles, de estos transportes. No corremos detrás de glotonería, de borracheras. No corremos detrás de cosas del mundo. Nosotros corremos detrás del Cordero. Por donde quiera que él va, nosotros estamos allí. Es impresionante, hermanos, como el número de los que están siguiendo al Cordero está aumentando cada vez más. Los hermanos que organizaron la conferencia en San José dos Campos, ellos tuvieron que llegar a decir a los hermanos, no caben más, no entran más. Ellos rechazaron a varias inscripciones, ¿no es así? Varias inscripciones. ¿Cuál era el límite allá? 850 personas, y había en el último momento, el brasilero siempre deja todo para lo último. En el último momento, muchos pedidos de inscripción que fueron rechazados porque no cabían más. Era nuestro contrato para el lugar que se alquiló. No podíamos colocar más personas que aquel número. Esto muestra, hermanos. Y ayer eran un evento, una conferencia, una reunión de 4 horas solamente. Y por 4 horas pagan el precio. Energía, tiempo, dinero para estar allí. ¿Por qué? Porque son seguidores del Cordero. Entonces, este número está aumentando cada vez más. Ya estoy oyendo que varios estos valientes de David ya van a Colombia, ¿es así? Los hermanos de Colombia tienen que prepararse también allí, ¿sí no? Muy bien, vamos a continuar. Versículo 7, versículo 5, vamos a ver. Señor Jesús. Versículo 5. Señor Jesús. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Hermanos, es importante fijar para dejar claro. Es el Señor. No es que sucedió por acaso. Es Dios que determina. Va a ser mañana. Y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hermanos, esto ya estaba previsto. El Señor ya había predicho a Moisés que Faraón, él iba a endurecer el corazón de Faraón solamente cuando llegase la muerte de los primogénitos. Él ya había previsto al comienzo que iba a dejar que el pueblo saliese. Entonces, de un día para el otro, Egipto quedó sin medio de transporte, sin carne para alimentarse. Debe haber causado un gran trastorno en la vida cotidiana de los egipcios, pero el corazón de Faraón aún quedó endurecido. El Señor fijó el tiempo de lo que sucedería cuando Él lo habló, y todo sucedió conforme a su palabra. Hermanos,
todo sucede conforme a la palabra que el Señor nos habla. Ahí vamos a otra plaga, la sexta plaga, úlceras o tumores. Versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y lo esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrán a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Hermanos, ceniza de horno es el residuo después de quemar completamente un material orgánico, cenizas de un horno. Y esta ceniza está compuesta esencialmente de minerales que no son consumidos por el fuego y óxido de calcio, potasio y magnesio que no se encienden cuando usted, por ejemplo, incinera. Yo tuve que hacer eso cuando murió un perro que era muy querido, fue incinerado. Y al final que se queda solo ceniza. Y esa ceniza no agarra más fuego. Pero en el mundo, hasta los restos minerales que quedan en el horno del mundo pueden causar salpullidos y tumores. Esto es, heridas que producen pus en los hombres y en los animales. En otras palabras, nada de este mundo es puro, porque la ceniza parece lo más puro después que pasó por el fuego. Pero hermanos, aquí Dios quiere mostrar a través de Moisés que hasta la ceniza del mundo es impura, no es puro. Puede producir tumores, salpullido. Debemos percibir que todo lo que hay en el mundo, yo recién leí 1 Juan 2, todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, procede del mundo, y todo lo que procede del mundo causa daños al hombre. Hermanos, esto viene del mundo, no me va a hacer ningún mal para mí, causa daño. Hasta aquello que usted cree que es puro le causa daño. Lo único que nos trae gran beneficio y eterno es la palabra del Señor. Pero aquel que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Por eso, mi objetivo, hermanos, no es hacer una gran obra, realizar grandes obras. Yo quiero es hacer la voluntad de Dios. Mi única ambición es hacer la voluntad de Dios, porque aquel que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Por esta razón, hermanos, cuando vivimos en la tierra, Jesús solamente hacía o daba a los discípulos las cosas que provenían del Padre. Juan capítulo 17, vamos a ver. Juan capítulo 17, versículo 6. Jesús dijo al Padre así, antes de su crucifixión: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado provienen de ti. Yo nunca robé tu gloria, oh Padre, nunca tomé de tu autoría para mí mismo. Todo yo mostré que viene de ti. Ahora, hasta la palabra que yo les he hablado son tuyas. Ahora, porque las palabras que me diste les he dado. Hermanos, nosotros tenemos que ser fiel a este punto. Si nosotros estamos cooperando con el Señor para realizar esta obra, nosotros tenemos que ser tan honestos como nuestro Señor Jesús lo fue. Él tenía la capacidad para hacer grandes cosas. Él tenía todo para hacer muchas cosas, pero Él se limitó, se restringió
en transmitir solamente las palabras que Dios le daba para transmitir. Y él también mostraba a las personas que estaban subordinadas, que él cuidaba, que todo provenía de Dios, las cosas que Dios le dio a él. Hermanos, nosotros tenemos que tener esto muy claramente y dar a las personas que nosotros ayudamos. Si no somos responsables por el CP, si somos responsables por la casa de adolescentes, si somos responsables por la casa de adolescentes, somos responsables por el PAC, por el CP, cualquier cosa que sea, no sea usted el protagonista. ¿Entienden? Mi CEAP es el mejor. No hay nada más de esto. Entre nosotros no está más esto. Entre nosotros siempre presentar quién es el origen. El origen es nuestro Dios. Por esto, porque yo les he dado la palabra que me has dado, y ellas la recibieron, y verdaderamente han reconocido que yo salí de ti y que tú me enviaste. Es importante creer que alguien fue enviado por Dios. Alguien enviado por Dios, él no divulga a él mismo, no hace su propia propaganda, no hace las cosas por sí mismo, sino que hace todo de acuerdo con aquel que lo envió, hace y habla. Hermanos, esto es muy importante. Está en el mismo principio de la vara. Así las cosas suceden. Gracias al Señor, hermanos. Entre nosotros, hoy, yo creo que no sé si que llegó a llegar a 0, pero nosotros no tenemos más personas que disputan estatus, posición, lugares mayores, cargos mayores entre nosotros. Gracias al Señor, esto cada vez está disminuyendo más, tendiendo a 0. Pero gracias al Señor, ayer yo hablé a los hermanos mayores que siempre estuvieron en el frente de la obra. Ahora es la oportunidad de los valientes de David. El Señor los levantó a ustedes valientes de David para asumir la parte ejecutiva de la obra del Señor. Ustedes tienen que tomar la delantera, asumir los riesgos, asumir responsabilidades. Ustedes que son responsables si la obra de Dios avanza o no avanza, ustedes son responsables, tanto en lo financiero como en el lado recurso humano, como en el avance de la obra en todo lugar. Hermanos, yo dije a los hermanos mayores, nosotros vamos a dar orientación, hacer supervisión, y hoy no necesitamos preocuparnos con los jóvenes valientes de David, que ellos mañana se tornen personas ambiciosas y se tornan en contra de los mayores. Gracias al Señor no hay ambiente hoy para esto, porque todos nosotros somos gobernados por la palabra. Todos nosotros recibimos un solo comando, el comando de Dios. No tenemos miedo hoy de surgir alguien que quiera hacer su propia obra, porque no hay ambiente para esto. Entonces, gracias al Señor, los mayores pueden estar tranquilos. El Señor, en ese momento, vamos a usar a los valientes de David, necesitan asumir para hacer las operaciones suceder. Claro, no hagan nada por sí mismos, hagan todo debajo de la protección de los mayores y siempre siguiendo el comando de la palabra. Y la palabra es nuestro comando y nos da protección para hacer lo que el Señor quiere hacer. Muy bien. ¿Dónde estoy? Vamos al versículo 10. Vamos al versículo 10. Señor Jesús. Versículo 10 nos dice, ¿qué cosa? Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. Y esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullidos que produjeron úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullidos en los hechiceros y en todos los egipcios. Los magos no fueron capaces ni de deshacer esto.
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Bom, Moisés e Arão fizeram. Bueno, Moisés y Aarón hicieron. Os magos aqui, Los magos, los hechiceros aquí, tem um nosotros versículo podemos em 2 ver que hay un Timóteo versículo en 2 muito Timoteo misterioso, né? muy misterioso. Surgem De repente surgen personagem que nós não tínhamos personajes que nosotros contato no habíamos, em no 2 teníamos contactos. em En, onde está? Em 2 Timóteo 3, ¿dónde está? 2 Timoteo 3. versículo 8. 2 Timoteo 3, versículo 8. Esses dois De nomes, repente aparece estos dos nombres. e Jambres, De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, resistiram así también estos resisten a la verdad, rebeldes daquele tempo. comparando los rebeldes de aquel tiempo de Pablo. También estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Estos dos hombres, Janes y Jambres, deben estar en el libro de la tradición de los judíos para describir que son dos magos egipcios que resistían a Moisés, se opusieron a Moisés, pero ellos no pudieron protegerse del sapullido. Y gracias al Señor, hoy el Señor también muestra que si hay alguien entre nosotros que se resiste a la verdad, se oponen a la verdad, hermanos, ellos no van a avanzar, no van a prosperar, porque así como los hechiceros no consiguen hacer ni deshacer, ellos van a ser llenos también de sarpullidos y no van a conseguir librarse de ellos. Por un lado, Faraón endureció su corazón y por otro lado, Dios endureció el corazón de Faraón. Esto indica que Dios es soberano. Romanos 9, 14. Vamos a ver Romanos 9, 14. Señor Jesús. ¿Cómo nos dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Por tanto, si nosotros hoy podemos estar aquí sirviendo al Señor con un corazón puro, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque no es porque nosotros fuimos mejores que otros. Y el Señor ve el corazón. El Señor ve nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros solo tenemos que agradecer al Señor. El Señor, nosotros alcanzamos la misericordia del Señor. Y por otro lado, aquellos que endurecen su corazón, Dios también, Él de propósito usa a las personas que endurecen su corazón. En verdad, es para manifestar su gran poder. Y su poder, ustedes sabían, que todo lo que Él hizo en Egipto, no solo en las 10 plagas, hasta en la muerte de los primogénitos, sino que también en el Mar Rojo. Nosotros aún vamos a hablar sobre el Mar Rojo. En el atravesar el Mar Rojo, grandes cosas sucedieron. Cosas muy poderosas que el hombre no consigue hacer. Hasta hoy los científicos intentan ver cómo sucedió, cómo el mar se abrió para que el pueblo de Israel atravesase en seco. No se puede explicar esto. Y esto se hizo. Y al final, cuando todo el pueblo atravesó
el lecho del mar en seco, y entraron todos los ejércitos de Faraón con los carros, caballos, los jinetes. Moisés entonces mandó con la vara de Dios, se cerraron las aguas y todos murieron. Y no solo esto, no sé si ustedes saben, cuando el ejército de Faraón venía persiguiendo al pueblo con su poderío, ustedes saben que él vino con centenas de carros de guerra, centenas de caballos y jinetes, con una fuerza total, con una furia. Esta oportunidad era para destruir o llevar de regreso al pueblo de Israel. El pueblo reclamó: Moisés, el Señor nos sacó para morir aquí. ¿Será que faltan cajones en Egipto para que nosotros nos hubiese dejado morir allá? ¿No era mejor morir en Egipto? Moisés dijo: estad quietos, estén calmos. Ustedes van a ver lo que el Señor va a hacer, sus maravillas. Y todos estos egipcios que ustedes ven, ustedes van a verlos por última vez con vida. Todos ellos morirán. Allí, él dijo una frase: el Señor peleará por nosotros. Hermanos, nuestra lucha no es nuestra. Nuestra lucha es del Señor. Él pelea por nosotros. Y después, hermanos, de esta gran maravilla que sucedió, no solo Egipto temió al Señor, sino esta noticia corrió en toda la tierra de Canaán. Todos aquellos pueblos cananeos oyeron esto y todos temieron al Señor. Es esto. Si hubo en nuestra historia de la iglesia o nuestra historia reciente de la iglesia, si hubo algunos que endurecieron su corazón para Dios y causaron muchos daños para la obra del Señor, pero todo esto no fue en vano. El Señor permitió que aquello sucediese para mostrarnos el gran poder del Señor. Tal es así, hermanos, que nosotros llegamos hasta el día de hoy para mostrar que el Señor, Él es el Señor. Todo lo que Él hizo, hermanos, Él limpió muchas cosas entre nosotros, porque Él es el único Señor que tiene poder para hacer esto. Y nosotros descansamos en sus manos. Vamos a seguir con la palabra, vamos a tener la victoria. Amén. Porque el Señor es soberano. Vamos a la séptima plaga. La séptima plaga, ¿cuál es? Lluvia de piedras o granizos. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 13, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y diles: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Quiere decir, si el Señor quisiese, el Señor ya había matado a Faraón, ya estaría resuelto, pero el Señor no hizo esto. ¿Dónde estoy? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te endureces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallara en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Tanto hombres como animales, si no se protegían, morirían. Imagínense el tamaño de las piedras. No es solo caer unas piedritas. De vez en cuando en Paraná. En Paraná ha caído muchas piedras últimamente, pero esta piedra aquí matan. Imaginen el tamaño de estas piedras. Oh, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La lluvia, la función de la lluvia, hermanos, es para producir hierbas y frutos.
para el mantenimiento del hombre, la subsistencia del hombre. El Señor dio estas hierbas en Génesis 1, versículo 29. Vamos a ver allí. Y dijo Dios: he aquí, yo he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Dios dio las hierbas y Dios dio árboles que dan fruto para la subsistencia del hombre, para el alimento del hombre. Dios entonces hace descender la lluvia. Isaías 55, ¿para qué sirve la lluvia? Isaías 55, ¿para qué sirve la lluvia? Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, para nosotros aquí, de la región tropical, el pueblo de la región tropical, solo entendemos cuando nos hablas de lluvia. Cuando hablamos de nieve, usted no entiende. Nieve. ¿Cómo la nieve va a regar la tierra? No sé si ustedes ya fueron en las regiones que tienen nieve. No sé si están ahí muy lejos. En Chile, Argentina, la cordillera de los Andes, donde hay nieve. No sé si ustedes perciben. De la montaña que hay nieve, en dirección a la ciudad, en dirección al mar, generalmente, en dirección al mar, hay un río. Hay varios canales, porque la nieve constantemente se forman y se derriten. Y cuando se derriten, se convierten en ríos o ríos. Por eso nosotros somos de la región tropical. Solo pensamos en lluvia, pero la nieve trae mucha agua para la población. Por eso la nieve es importante. Lugares que hay nieve tienen abundante agua en todo momento, porque siempre se derriten, la nieve se derrite y va produciendo agua, y esta agua es para el suplir del hombre. Entonces, aquí dice que desciende la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir, cuando Dios manda la lluvia, es para regar la tierra. ¿Es para regar la tierra para qué? Para producir semillas, para plantar nuevamente y producir alimentos, para tornarse pan para que comamos todos los días. Entonces la lluvia, hermanos, es algo ordenado por Dios para alimento del hombre, para alimentar al hombre. Solo que Dios, yo tengo que leer el 11 también, porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, gracias a Dios, finalmente nosotros llegamos a estos últimos años, que la palabra del Señor no vuelve vacía para el Señor. Toda la palabra, tenemos que aprovechar todas. Por eso es importante, queridos hermanos, la práctica que las hermanos hicieron en el Congreso de las Mujeres, la transcripción. ¿Usted ya experimentó hacer transcripciones? ¿Ustedes creen hasta el hermano André lo hace? Toda la dificultad que él tiene en su mano para escribir, él hace transcripción. Usted no sabe cómo la transcripción hace con que usted reciba la palabra y produzca entendimiento mucho mejor que meramente oírlo. Yo, por lo menos, cuando yo estudiaba, principalmente en la facultad, hermanos, yo tenía miedo. Usted sabe que en las buenas facultades es muy difícil entrar y más difícil salir. Entonces yo me preocupaba desde el primer año. No importa, ya tengo el libro didáctico, todo, pero yo compraba cuadernos y yo quería anotar las aulas.
el profesor iba hablando y yo iba escribiendo. Ustedes saben, cuando usted escribe, usted gana 2 veces. Gana una vez oyendo y otra vez entrando en su cerebro escribiendo. Entonces usted gana mucho más. Aprendí a hacer esto también, esto en la iglesia, en las cosas del Señor. Hermanos, la transcripción es algo muy importante. Tal vez usted no tenga tiempo como las mujeres que prepararon el Congreso de las Mujeres para transcribir los mensajes tras mensajes, 2, 3, 5, 10 veces. Usted no tiene este tiempo. También usted no tiene esta cultura. ¿Qué tal nosotros comenzar a hacer lo siguiente? Tomar la inmersión. ¿Dónde está mi hoja de inmersión? Toma la hoja de inmersión. Toma la hoja de inmersión. Vamos a hacer que esto es la hoja. Toma la hoja de inmersión. Tome los 4 puntos del día. No necesita tomar toda la semana. Toma el día. Si usted no tiene la cultura aún de transcripción, haga una copia, transcribiendo lo que está aquí. Usted va a decir, pero qué cosa tonta, copiar. Esto es de la primaria. Copiar. Usted sabía que cuando usted transcribe lo que está aquí, usted comienza a percibir cosas que usted perdía. El significado, el sentido, usted estaba perdiendo. Entonces pruebe a hacer esto. Compre un cuaderno grande. No compre los cuadernos chicos. Compre un cuaderno grande. Transcriba. ¿Saben cómo yo hacía para anotar los mensajes? Yo compraba un cuaderno grande y generalmente el cuaderno grande ya tiene un margen marcado en el lado izquierdo. Y yo dejaba aquel margen y yo trazaba una línea más a la derecha. Y yo escribía en el medio mi anotación, anotaba. Y después yo oía nuevamente. Y yo iba llenando lo que se me escapó en el mismo texto. Y yo iba seccionando, segmentando por tema. Por ejemplo, este trecho está hablando de emancipación. Entonces colocaban en el margen. Usted puede escoger derecha o izquierda. Aquí habla sobre emancipación. Para que usted mañana vuelva y está más fácil usted ver cuáles son los tópicos, los puntos. Este trecho, el punto central aquí es sobre los adolescentes, sobre el ejército. Entonces usted va colocando allí los puntos de los tópicos, de los puntos. Y en el otro margen, usted va colocando la luz que usted obtuvo. Usted va a colocar subjetivamente su sentimiento. Ahí usted coloca, y esto enriquece mucho. Años tras años hice esto. Si usted no tiene tiempo, haga una transcripción simple de esto aquí. Si usted tiene un poco más de tiempo, tal vez despierte el apetito para esto. Usted oye el mensaje de las semanas, no todo, solo con lo que corresponde a la inmersión. No sé, va a hablar que tal vez 15 minutos, 20 minutos. Usted oye y transcribe. Intente transcribir. Y para usted, que no tiene esta cultura, ya es una gran cosa si llega a esta punta. Ya es gran cosa. Usted va a ver cómo todo va a cambiar. Entonces vamos a aprender de que la palabra del Señor que sale de la boca del Señor tiene que producir algo. No es producir mero conocimiento en mi cabeza. Tiene que producir algo dentro de mí. Transformar mi alma. ¿Es así? Cada vez más esta verdad necesita ser colocada en mí, segmentada en mí. Señor Jesús, entonces la lluvia es para regar la tierra y producir alimento. Y el Dios misericordioso aún los alertó en recoger los animales y el hombre que estaba en el campo. De los siervos de Faraón que tuvieron temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová,
dejó sus criados y sus ganados y murieron en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y caerá, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la fiesta, las bestias y sobre la hierba del campo. Moisés extendió su vara sobre el cielo y Jehová hizo tronar y granizo y el fuego de descarga sobre la tierra, mezclado con la lluvia de piedra tan grave que hubo granizo y fuego mezclado con granizo en tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que se habitaba. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Oh Señor Jesús. Y ahora vamos al versículo 27. Versículo 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que Jehová es la tierra. De Jehová es la tierra. Por eso cuando nosotros salimos a hacer colportaje, cuando salimos al TCI para conquistar la tierra, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos trayendo la tierra nuevamente, porque la tierra es del Señor. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Faraón y sus oficiales representan a Satanás y nuestro ego, nuestro viejo hombre. Aunque reconozcan la existencia de Dios y sus poderes, pero insisten en ignorar sus exigencias para dejar ir al pueblo de Dios de Egipto para servirlo. Lo que Satanás más teme es nosotros, viéndonos a nosotros servir al Señor. Imagínense lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Nosotros estamos con nuestro servicio, estamos avanzando el reino de Dios. Está achicando el reino de Satanás. Estamos conquistando la tierra para el Señor. Hermanos, es algo muy importante. Por eso yo dije a los hermanos, no vamos a hacer de una manera amateur estas cosas de la iglesia. Vamos a hacer con seriedad, pero no es con capacidad humana. Vamos a lanzar nuestra vara en la tierra y vamos a tomar de la cola y el Señor nos va a llevar a hacerlo. Gloria 31. El lino, pues, y las cebadas fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Entonces, cuando Faraón vio que cesaron la lluvia y las piedras y los truenos, volvió a pecar, endureció el corazón, él y sus oficiales. Y así Faraón, con un corazón endurecido, no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová había dicho por medio de Moisés. Yo quiero mostrarles a ustedes, hermanos, que Satanás representa este Faraón que no quiere dejar ir al pueblo del mundo. Ustedes saben que Satanás, él era un ángel muy agraciado por Dios. Él fue creado en el libro de Isaías 14, Ezequiel 28. Él fue creado de una manera muy especial. Él era llamado de el mismo sello de la perfección, el sello de la perfección.
Él estaba lleno de sabiduría y de hermosura. Era muy, muy sabio, muy capaz y era muy bonito. Solo que por causa de su hermosura, por causa de su sabiduría, él cayó y se corrompió. El orgullo entró en su corazón. Él quería ser igual a Dios. ¿Cómo puede una criatura ser igual a su creador? Es imposible. Entonces, por causa de esta ambición y orgullo, Dios lo lanzó a la tierra y de esta manera él se tornó el adversario de Dios. Esto está en 1 Pedro 5:8 y Apocalipsis 12:8. En la caída del hombre en Génesis 3, Satanás inyectó su naturaleza pecaminosa en la carne del hombre. Y aparte de la existencia objetiva de Satanás, él tiene también su existencia subjetiva en nosotros. ¿Sabían esto? Satanás es el faraón de este mundo, tiene su existencia objetiva fuera de nosotros, pero también tiene su existencia subjetiva en nosotros. Opa, ¿está en mí? Está en mi ego, está en mi vida del alma, está en mi viejo hombre. Hermanos, sí, yo necesito tratar con esto aquí. Entonces, nuestra alma fue contaminada con el pecado y la muerte, haciéndonos vivir bajo el control del diablo. Guiados por el árbol del conocimiento del bien y del mal, pueden ver que nuestro viejo hombre, aún del lado del bien, es guiado por lo correcto y equivocado. Dios quiere guiarnos por su palabra, por la vida. Job, que era un hombre íntegro y recto, temiente de Dios y se desviaba del mal. En los días de su juventud, él contaba con la amistad de Dios. Esto está en Job 29:4. Él era respetado. Yo creo que se puede leer Job 29. Yo ya voy a terminar, no se preocupe. Job 29. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. 29. Si usted tiene tiempo, lea todo el capítulo 29. Usted va a percibir que detrás de aquel hombre piadoso, de aquel hombre temiente de Dios, hermanos, está la existencia de Satanás escondida en su ego, en su vida del alma, ¿verdad? Él, lea todo el capítulo, versículo 4. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Todo estaba maravilloso. Versículo 7. Cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacían preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Ay, cómo usted estaba en aquel día, era honrado, respetado. Hermanos, ¿quién estaba allí? Bajo aquella capa de temiente a Dios, temeroso de Dios, de ser un hombre piadoso, hermanos, estaba el mismo Satanás subjetivamente en él, en su ego, en su vida del alma. Los que oían esperaban mi consejo, habiendo hablado, no replicaban. Pero yo me olvidé de leer el versículo 18. Decía yo, en mi nido moriré. Quiero morir aquí, de esta manera, tan honrado, tan respetado. Cuando expire el plazo de mi vida, yo voy a morir en mi nido, tranquilo, todo respetándome. Pero Dios no me dio tranquilidad. Dios hizo que él pierda todo, todos sus bienes, todos sus hijos. Y él se tornó, ¿qué? Lleno de llagas, úlceras, llenos de tumor, de la cabeza a los pies. Sus tres amigos que estaban solo acusándolo que él había hecho algo errado, él se
defendía y decía, no hice nada errado. Ahí, hasta que al final, oh Señor Jesús, hasta que al fin, ¿qué sucedió? Job 40. Vamos a Job 40, versículo 10. Dios le dice, adórnate ahora de majestad y alteza, y de alteza, y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, no esté tu ira contra mí, no me acuse a mí, Dios. Mira a todo altivo y abátelo, que está en usted. Usted tiene que matarle, usted tiene que abatirlo. Mira todo el soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra su rostro en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Oh, Señor Jesús. Ay, ¿qué sucedió al final? 41, 33. Ahí él descubre, el Señor le dice que él tiene dos animales escondidos de entre él. Uno se llama Behemoth, que es un hipopótamo antiguo, y otro se llama Leviatán, que es un cocodrilo de la antigüedad, pero más poderoso. Y el hipopótamo es aquel que está el lado bueno del lado del alma del hombre. Parece que está usted, cuando usted ve al hipopótamo, usted ve al hipopótamo en el agua, usted quiere tocarle la cabeza y decir bilú, bilú, pero usted no sabe que es el animal más feroz, el que más mata en África es el hipopótamo. Y usted aprecia mucho su capacidad. Usted ve, todos lo respetan a usted. Y el Leviatán ya no se esconde detrás del lado bueno. Él ya es malo por naturaleza. Miren aquí el versículo 33 del capítulo 41. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Nuestro ego no tiene temor de nada. Habla mal de Dios, maldice la vida sin ningún temor. Menosprecia todas las cosas altas. Todo lo que es más alto que él no respeta, menosprecia, y él es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es este? Es el faraón, Satanás. Él no está allá afuera de usted, él está dentro de usted. Porque en la caída del hombre, la naturaleza pecaminosa fue inyectada en usted. Por esto, hermano, usted quiere luchar contra, es aquí. ¿Y quién va a vencer? Es la palabra de Dios. Por esto Jesús, por este motivo Jesús dijo, Mateo 16, 24, 25, si alguien quiere venir en pos de mí, vamos a ver rápidamente, voy a terminar por aquí, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No venga a seguirme con Satanás dentro de usted. No venga a seguirme con el Behemoth y el Leviatán en plena actividad. Si alguien viene en pos de mí, a sí mismo se niegue su ego, tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, la cruz es la que hace la separación. La cruz no deja más al viejo hombre, Satanás, en la forma subjetiva dentro de nuestro ego para seguir al Señor engañándonos. Porque todo el que quiera salvar su vida, ay, pobrecito, vamos a proteger esta vida, mi nido, vamos a protegerlo. Usted va a perder la salvación del alma. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la salvación de su alma. Por tanto, hermanos, es mejor nosotros humillarnos. Cuando viene una situación, mejor es nosotros buscar luz, arrepentirse rápido, humillarse y no estar resistente. Usted no gana nada con esto. Deje de ser resistente, resistirse. Hermanos, gracias al Señor. Hay mucho
que hay que seguir, pero no, voy a terminar aquí. ¿Ustedes entendieron? Vamos, vale la pena, hermanos, vivir para hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos salva y hacer la voluntad de Dios es la que nos hace permanecer para siempre, eternamente. Vale la pena hoy luchar por el reino y recuerde, usted hace parte del ejército de Dios para conquistar esa tierra y entronar a Cristo para ser la cabeza en todas las cosas. Amén.